En esta noche estamos ya en la cuarta sesión de nuestra serie de reino a imperio. Diga conmigo, de reino a imperio. Cuando usted repite esta frase, ¿a qué le suena? En términos simples, ir de algo bueno a algo mejor, subir de nivel. Y es precisamente lo que Dios quiere. Ya hemos hablado en sesiones pasadas sobre la importancia que tiene la estrategia en el momento de llegar a la toma de decisiones, puesto que si carecemos de la estrategia correcta, podremos exponer todo cuanto somos y tenemos a un fracaso absoluto, del cual podamos el día de mañana tener mucho que lamentar. ¿A cuántos de ustedes les gustaría el día de mañana fracasar? A ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero muchas personas, ¿saben una cosa? Están tomando decisiones carentes de estrategias o están tomando estrategias equivocadas, lo cual está asegurando que el día de mañana lo habrán de lamentar, en una mayor o en una menor medida. Pero cuando nosotros tomamos decisiones basados en impulsos, basados en emociones, basándonos en circunstancias no definidas, nosotros estamos exponiendo nuestra vida a situaciones que pudieran el día de mañana generarnos un conflicto. Por eso es importante que consideremos ante todo el tener siempre la estrategia correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la estrategia correcta, seremos semejantes a un gran navío con un gran motor, teniendo un enorme potencial, pero sin un pequeño timón que nos permita dirigir dicho potencial en la dirección deseada. La estrategia nos va a marcar la ruta y la forma en la cual habremos de llegar a nuestro destino. En la sesión pasada hablamos sobre la importancia que tiene en esta vida que aprendamos a abrazar la responsabilidad, aprendamos a atender hacia nuestras prioridades y al mismo tiempo hablamos sobre la importancia que tiene el que usted y yo estemos conscientes de los desafíos o enemigos que habremos de enfrentar y cómo habremos de enfrentarlos. En otras palabras, hablamos de lo que debemos hacer con lo que podemos controlar. Pero ahora vamos a profundizar hacia nuevos terrenos en lo que vamos a encontrar sea aquello que posiblemente pueda superarnos y que por eso necesitamos una estrategia de Dios. Porque si no, vamos a comenzar a surcar en nuevas aguas y si no tenemos una estrategia de Dios, podemos simplemente colapsar. Por eso es tan importante que recordemos que la finalidad del reino de los cielos no es solamente ser establecido, sino que éste pueda mantenerse firme y prevalezca ante cualquier circunstancia o eventualidad que podamos enfrentar. No basta con el hecho de pensar de que nosotros habremos de establecer el reino de los cielos como iglesia. El reino no solo debe de ser establecido, el reino debe de mantenerse firme y debe de prevalecer. Por eso la Escritura dice que el reino de los cielos avanza. Y esta debe de ser la visión que debe de estar siempre en nuestra mente. No solamente que el reino de los cielos se establezca, sino que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Amén. Y para eso Dios quiere dotarnos de estrategias para que podamos ir a más. Por este motivo es que debemos de considerar lo que la palabra de Dios nos enseña y aprender sobre aquellas áreas o acciones que debemos de cuidar y aquellas en las cuales debemos de insistir. Así que le invito a que abra su Biblia ahí en primer libro de Reyes capítulo 3, y vamos a darle lectura a los versos del 1 al 5. Pero antes de darle la lectura, quiero que entendamos que debemos estar conscientes que en nuestra vida existen costumbres y hábitos que debemos de considerar temporales. ¿Recuerda que la sesión pasada le dije que al ser humano por naturaleza le cuesta trabajo soltar las cosas? Al ser humano por naturaleza le cuesta demasiado soltar relaciones, le cuesta demasiado soltar hábitos. Y entonces parece que por un instante todo lo que llega a su vida lo quiere para siempre, aunque lo esté destruyendo. Y nosotros necesitamos entender que en la medida que avanzamos hacia nuestro destino, va a haber hábitos, va a haber costumbres
que tengamos que comenzar a mentalizarnos en que son temporales, porque hacia donde vamos no nos servirán. Entonces esto es algo muy importante que debemos de tener presente, porque si no lo hacemos así, si no nos mentalizamos con el hecho de que en nosotros existen aún costumbres y hábitos que debemos de considerar como temporales, estos se convertirán para nuestra vida en un lastre que nos impidan en un futuro alcanzar nuestra meta. Muchas personas hoy viven con esa mentalidad: es que yo así soy. Pero Cristo puede cambiar tu vida y Cristo quiere llevarte a un nuevo nivel, pero es que yo así soy. Y se justifican, y de alguna manera justifican sus hábitos, sus costumbres, basados en una preferencia y no en algo que en realidad tenga que ver a modo de conveniencia. Recuerden que el apóstol Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, si habremos de enfrentar la vida con una estrategia que nos permita trascender, debemos de comenzar edificándola, tomando decisiones que nos convengan. Muchos de nosotros crecimos con ese perfil de mártir, ese sentimiento de que nosotros somos los salvadores y redentores de todos los que nos rodean. Y muchas veces no estamos alcanzando nuestros sueños, no estamos alcanzando nuestras metas, simplemente por el hecho de ocuparnos de la vida de aquellos que están en torno a nosotros y descuidamos aquello que a nosotros se nos ha confiado o aquello que nosotros queremos alcanzar. Entonces comenzamos a justificarnos, comenzamos de alguna manera a mentalizarnos en el sentido de que nada en nuestra vida puede cambiar. Y entonces estamos nosotros obstaculizando la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si bien, como lo mencioné en la sesión pasada, Dios nos ama tal y como somos, pero está negado a dejarnos en dicha condición. Él quiere que seamos cada día como Jesucristo, que día con día vayamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Por eso es importante que usted se dé cuenta que en la medida que pase tiempo con Cristo y en la medida que usted comience a caminar con Él, inevitablemente va a haber actitudes, costumbres o hábitos en su vida que un día tendrán que terminar, si es que usted quiere ser como Cristo. Hoy tal vez está batallando con los pensamientos, hoy posiblemente batalla con las palabras, posiblemente batalla con el deseo de sus ojos, posiblemente está luchando en algún área. Pero mientras que usted no lo conciba como algo temporal, esperando de Dios una gloria mejor, usted continuará en el mismo círculo vicioso siempre. Entonces, en el cuadro en el que hoy te encuentras, en el momento en el que hoy estás enfrentando esa dificultad, es solo un proceso que busca llevarte a un nuevo nivel de gloria. Por eso es importante que nos demos cuenta que si Cristo aún no termina la obra en nosotros, todos somos susceptibles de ser perfeccionados. Pero necesitamos abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere realizar en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Así que ponga su vista por favor ahí en Primer Libro de Reyes capítulo 3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Salomón está ocupado en un propósito, y el propósito es consolidar el reino que su padre David le ha heredado. El reino que Dios en su gracia y misericordia le concedió. Y él está enfocado en que el proceso de transición se dé de tal modo que él, en lugar de perder, pueda ganar. Todos los momentos de cambio en nuestra vida nos pueden hacer susceptibles de grandes pérdidas o de grandes ganancias. Todo depende cómo los manejemos. Entonces Salomón está en un proceso de cambio en el cual él está apostándole a ganar. Pero como todos nosotros, en algún momento, ya sea por presiones, ya sea por ignorancia, ya sea porque no tenemos
un panorama demasiado claro, cometemos errores. Y uno de los errores que al inicio de su gobierno comete Salomón es el establecer una alianza basado en una satisfacción momentánea. A decir, él toma por esposa a la hija del faraón. Dios ya le había advertido que tuviera cuidado hacia dónde inclinaba su corazón, porque hacia dónde se inclinara su corazón se inclinaría su vida. Y Salomón está haciendo cosas buenas y está buscando de alguna manera trascender, pero no está teniendo cuidado de aquellas áreas que él considera seguras. Y es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque esta alianza con la hija de Faraón más adelante comienza a traerle complicaciones. Recuerden que Salomón, comparado con Adonías, representa el mover del espíritu, las alianzas que provee Dios en razón de las alianzas que como hombres podemos construir. En este sentido, ahora vemos a Salomón por un instante demasiado ocupado en su mente, demasiado ocupado en su espíritu, y comienza a darle lugar en su vida a aquello que en un futuro se puede convertir en una trampa para él. La palabra de Dios nos dice que Salomón estaba terminando de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. En otras palabras, Salomón está delimitando su área de influencia, está preparando un lugar de adoración y está a punto de recibir el lugar que por heredad le corresponde. Nosotros como hijos de Dios hemos de recibir también una herencia, un nivel de influencia, y habremos de preparar para el Señor un lugar de adoración. Pero no debemos de permitir que intereses superfluos, pasajeros, nos aparten de la visión que Dios está trayendo a nuestro corazón. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor en el verso 2. Como aún no se habían construido ningún templo al Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. El pueblo de Israel ofrecía sus sacrificios en santuarios paganos. Y dice la Escritura, Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Salomón no tiene un lugar de adoración, pero en su corazón ya hay una inquietud. Sabe que de Dios hay algo más. ¿Y cuántos de ustedes saben que de Dios hay algo más? En este momento a veces nos encontramos como Salomón en este periodo de la historia. No estamos donde quisiéramos, ni tenemos todo lo que desearíamos, pero en nuestro corazón hay una genuinidad en razón de lo que anhelamos de Dios. Salomón no tenía un lugar donde ofrecer un sacrificio al Señor, y por este motivo él tenía que ir a los lugares paganos para ofrecer dichos sacrificios. Pero la palabra de Dios enfatiza que lo hacía a causa de las costumbres, puesto que no había un lugar preparado para el Señor. El hombre que tuvo la gran idea de construir un lugar en honor al Señor fue David. Y Dios le dijo a David por medio del profeta Natán: no serás tú quien me lo construya, sino será tu hijo Salomón. Entonces encontramos a un hombre que no solamente tiene la responsabilidad de consolidar un reino, sino que tiene la responsabilidad de serle al pueblo de Israel un modelo de adoración, un ejemplo en cuanto a devoción y un ejemplo en cuanto a responsabilidad. Por eso él estaba construyendo su palacio, el templo y la muralla en torno a Jerusalén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón, lea conmigo, acostumbraba. Una vez más, Salomón acostumbraba. Salomón acostumbraba ir para allá para ofrecer sacrificios. ¿Y qué hizo Salomón en Gabaón?
ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño. ¿Dónde está Salomón? En Gabaón. Y Gabaón es el epicentro espiritual de esa época, el cual no es un lugar consagrado al Señor, pero que por causa de Salomón el Señor se manifiesta a él en Gabaón. Tal vez no estamos en el lugar donde quisiéramos estar, ni en la posición espiritual en la que desearíamos estar, pero si en tu corazón hay honestidad para con Dios, Él te va a llevar de la mano hacia el lugar donde Él quiere que estés. Entonces dice la palabra del Señor que Dios vio en el corazón de Salomón algo, y lo que vio en el corazón de Salomón fue, número 1, genuinidad, y número 2, devoción. A veces las personas solamente quieren tener una relación con Dios en lo superficial, quieren tener una relación con Dios en lo que corresponde a un beneficio instantáneo y momentáneo. Pero muy pocas personas tienen un corazón devoto para servir completamente al Señor. Este es un tiempo para que nosotros nos redefinamos y nos demos cuenta dónde estamos nosotros parados en relación a Cristo. Somos personas que son genuinas con Dios, que reconocen sus faltas, que reconocen sus carencias, pero que son honestos al momento de expresarle a Él lo que hay en su corazón. ¿O simplemente tratamos de mantener la costumbre religiosa? Dios no se aparece a Salomón por causa de la costumbre. Dios no se revela a Salomón por causa de la tradición. Dios no se va a revelar a nuestra vida por causa de que pongamos en práctica un mandamiento de la religión. Dios se va a mostrar a nuestra vida y se va a revelar a nuestra vida solamente como respuesta a nuestra genuinidad y nuestra devoción. ¿Por qué muchos cristianos no están teniendo un encuentro con Jesucristo? Porque están careciendo de honestidad y de devoción. Porque así como Adán y Eva cuando pecaron, fabrican para sí mismos vestidos de hojas que no tienen la capacidad de cubrir, y viven justificándose y viven continuamente señalando en diferentes direcciones a fin de no adquirir responsabilidad. Pero yo puedo encontrar en Salomón un hombre que tenía hambre y sed del Dios vivo. Un hombre que, a pesar del lugar en el que se encontraba y a pesar de todas sus carencias, limitantes, deficiencias, podía demostrar una verdadera pasión y devoción por Dios. No basta con el hecho de tener devoción, es necesario la honestidad, para que en base a esa honestidad Dios comience a trabajar con nosotros. Cuando usted tiene un problema y le duele alguna parte de su cuerpo y usted decide ir a asistirse médicamente y el doctor le pregunta ¿dónde le duele? ¿Usted consideraría que sería prudente tratar de engañarlo? ¿Sería sabio? ¿Le duele a usted el brazo? Y el doctor le dice ¿cómo se siente? Traigo inflamado el estómago. ¿Serviría de algo eso? Algunos cristianos están actuando así con Dios. Saben exactamente qué área de su vida está fuera de control. Saben exactamente en qué área de su vida están luchando. Pero al momento de exponerse delante de Dios, tratan de maquillarlo y le dicen a Dios, no es tan grave. Cuando deberíamos de darnos cuenta que posiblemente solo estamos guardando una forma, una tradición, una religión, y nos hemos apartado de una relación con Cristo. El evangelio no es una religión, es la expresión de una relación. Y eso es algo que no podemos olvidar, es algo que debemos de tener siempre presente. Amén. Por eso es importante que partamos de la verdad que el apóstol Pablo expresa cuando él dice, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra en ti la va a seguir perfeccionando día tras día. Si en tu corazón hay honestidad
y una genuina devoción por Dios. Estás batallando con algún área de tu vida. Mientras que no reconozcas cuál es tu genuina necesidad y estés dispuesto a ser transformado por Dios, nada en tu vida va a cambiar. Entonces seguirás viviendo de ciclos en los cuales aparentemente estás mejorando, pero que al mismo tiempo te sigues hundiendo. Necesitamos llegar a ese punto de transparencia. Salomón ha entrado ya en ese proceso de cambio, ese proceso de transición, y ahora él tiene que comenzar a tomar decisiones. Por eso es importante que nosotros atendamos al consejo de Dios para obtener de este lo que necesitamos, la estrategia requerida para poder seguir avanzando. Ahora vemos a Dios respondiendo a la provocación que Salomón está realizando, y es presentar su honestidad y presentar su devoción. Y Dios le responde en el verso 5, lea ahí, y es tremendo, que allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Qué haría usted estando en los zapatos de Salomón? Si Dios le dijera a usted: esta noche, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediría a usted? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Qué le pediría? En el verso 5 encontramos a Dios diciéndole a Salomón: pídeme lo que quieras. ¿Sabía usted que el reino de los cielos también nos hace pruebas? La finalidad es que nosotros descubramos aquello para lo cual las cosas en el cielo son completamente claras. Dios nos prueba para que nosotros nos demos cuenta de aquello que Él ya ve desde antes, pero nosotros no lo vemos. Por eso dice la Escritura que Israel tuvo que estar en el desierto por espacio de 40 años para que los secretos de su corazón fueran descubiertos. No es que Dios después de un lapso de 40 años se diera cuenta cómo estaba el corazón de Israel. Muchas personas interpretan así el pasaje y es equivocado. La Escritura dice que la palabra aún ni siquiera está en nuestra boca y Él ya la conoce toda. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, en ocasiones va a permitir que atravesemos por pruebas para que nosotros descubramos realmente cuál es nuestra condición delante de Dios. Y en este momento, Dios le está diciendo a Salomón, en otras palabras: quiero que me digas dónde está tu corazón. Cuando Dios le suelta la pregunta: pídeme lo que quieras, le da la expresión: pídeme lo que quieras. Dios le está diciendo a Salomón: te voy a hacer un pequeño examen para descubrir dónde está tu corazón. Y sabe, necesitamos como iglesia saber dónde está nuestro corazón. La pregunta directa es: ¿sabe usted dónde está su corazón? Porque la palabra de Dios nos dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces el corazón estará en aquello que para nosotros es lo más importante. Vuelve la pregunta: ¿dónde está tu corazón? David es un hombre que es llamado por Dios un hombre conforme a su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque en el corazón de David estaba el hacer todo lo que Dios quisiera. Ese era el todo para la vida de David. Un hombre con luchas, un hombre con debilidades, un hombre con carencias, un hombre con limitantes, pero un hombre cuya honestidad y devoción a Dios eran inquebrantables. Dios dice: puedo hacer más con un hombre o una mujer que me es honesto y me busca de veras, que con alguien que se conforma a estar como está. Porque muchas veces
nos conformamos y pensamos que no necesitamos ser transformados por Dios. Pero si analizáramos todo el grueso de hábitos, costumbres y prácticas que día con día realizamos, nos daríamos cuenta que para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, nos falta aún bastante. Entonces, ¿hay cosas que cambiar dentro de nosotros? ¿Hay cosas que cambiar dentro de nuestra mente? Por eso es importante que las consideremos como situaciones o circunstancias temporales. Porque si nos obsesionamos a mantenerlas en nuestra vida, continuarán ejerciendo poder sobre cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios algo bien interesante. Vayamos a leer ahora a partir del verso 6 en adelante. Considere antes esto: siempre detrás de las palabras, por sencillas que parezcan, se asomarán las intenciones e inclinaciones de nuestro corazón. Detrás de las palabras siempre podremos descubrir el corazón de una persona. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón hablaría nuestra boca. Y esa es una realidad. Siempre detrás de las palabras, por sencillas que parezcan, se asomarán las intenciones e inclinaciones de nuestro corazón. Por eso Dios le dice a Salomón, y le basta con solamente decirle: pídeme lo que quieras. Lo que a continuación salga de la boca de Salomón le va a decir a Dios exactamente dónde está su corazón. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, y pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. En otras palabras, Salomón está reconociendo que el llamado de Dios a su vida le queda demasiado grande. Cuando tú te das cuenta que Dios tiene un propósito para tu vida y descubres que para ese propósito necesitas depender completamente de Él, estás en el camino correcto. Pero cuando tú eres autosuficiente para cumplir con aquello que consideras que es a lo cual Dios te ha llamado, posiblemente te estás equivocando de dirección. Salomón tiene que darse cuenta qué es lo que ha recibido de parte de David. Y ha recibido de David un reino que va en aumento, cuya gloria va en incremento. Y la palabra de Dios nos enseña que Salomón tiene que aceptar cuál es su verdadera condición y capacidad. Y él tiene que venir a Dios y serle bien honesto. Y le dice: tú fuiste muy bueno con mi padre, lo bendijiste, y ahora estás permitiendo que yo venga a reinar en su lugar. Pero te seré honesto, me falta mucho para poder hacerlo bien. Él dice: no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, lea conmigo: sin embargo, aquí me tienes. Dios no está esperando que se levanten personas perfectas para llamarlas. Él llama personas dispuestas para perfeccionarlas. Nunca vamos a llegar al nivel de perfección de Cristo sin tener antes disposición. Recuerde que Él es el alfarero y nosotros somos barro en sus manos. Y solamente es a través de la acción del Espíritu en nosotros que podemos ser perfeccionados y podemos ir cada día reflejando como en un espejo la gloria del Señor por la acción del Espíritu en cada uno de nosotros. Salomón dice: no tengo todo lo que se requiere, pero aquí me tienes. Estoy dispuesto y disponible
El reino de los cielos requiere de una generación que no solamente puede entender lo que en su derredor pasa, sino que esté dispuesta a hacer lo necesario para que lo que en su derredor pase conforme al propósito que el reino de los cielos tiene. Dice la palabra de Dios: sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo, en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? ¿Cuál es la mentalidad de Salomón? Todo le pertenece al Señor. ¿Cuál es la mentalidad de Adonías? Todo me pertenece a mí. Cuando Adonías se presenta con Betsabé, le dice: todo el pueblo de Israel anhelaba que yo fuera su rey. Ya celebraban. Pero ahora estamos encontrando a un Salomón que está gobernando y que tiene la capacidad de decirle al Señor: todo lo que tengo, todo lo que me has confiado es tuyo. Te pertenece a ti. Y dice la palabra de Dios que entonces Salomón abre sus labios y le dice: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo. El discernimiento es esa capacidad de poder diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, lo que es bueno de lo que puede ser mejor. Y una de las bases de una correcta estrategia para poder trascender es tener discernimiento, porque el discernimiento aplicado es sabiduría. Entonces, amada iglesia, necesitamos crecer en cuanto a nuestra capacidad de discernimiento. Lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, ¿nos está preparando para poder cumplir con el propósito de Dios? Porque si alguien escogió y llamó a Salomón, fue Dios. Pero él dice: ahora siento que el ministerio al que me llamaste me queda muy grande. Dependo de ti, necesito de ti. Y dice la palabra de Dios que Salomón le dijo: dame discernimiento para hacer las cosas como tú quieres. Entonces, cuando Dios le dice: pídeme lo que quieras, Dios le está diciendo: quiero saber dónde está tu corazón. Y Salomón responde en otras palabras: mi corazón está donde esté tu voluntad. Y esta debería de ser nuestra frase, debería de ser nuestra mentalidad, debería de ser siempre el enfoque y la línea de conducta en la cual deberíamos de movernos. Nuestro corazón esté donde la voluntad de Dios esté. Nuestro corazón estará donde la voluntad de Dios esté. ¿Dónde está tu corazón? Debería de estar donde la voluntad de Dios está. Y esto es algo que solo podremos tener si en nuestro corazón existe sabiduría para ser guiados por Dios. Salomón se está pegando ahora al estándar de Cristo, el cual tiene que ver con el hecho de que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendría por añadidura. Salomón sabía que si él lograba que su corazón se alineara con el corazón de Dios, el resto estaría en las manos de Dios. Muchos cristianos hoy no están trascendiendo, muchas iglesias no están impactando a su sociedad. Muchos creyentes no están haciendo la diferencia en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en sus relaciones interpersonales, simplemente por el hecho de que no están
dirigiendo su corazón hacia la voluntad de Dios. No están buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia, sino que van en pos de las añadiduras. Y eso es algo que nos puede ocasionar un desgaste o nos puede exponer a un fracaso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está donde la voluntad de Dios está. Si queremos trascender, tratar con los aspectos del corazón es fundamental. ¿Dónde está tu corazón? Si no está en la voluntad de Dios, posiblemente te estás extraviando de aquello a lo cual fuiste llamado. Porque Dios le está dando una gran oportunidad a Salomón. Pero ahora él tiene que reconocer que necesita de Dios para poder lograr aquello que se le ha confiado. Y dice el verso 10, leamos ahí. Dice, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Qué hermoso cuando David puede decir, sean gratos delante de ti los dichos de mi boca. Porque si son gratos delante del Señor los dichos de nuestra boca, significa que los pensamientos, las estructuras que dominan nuestra forma de vivir, también le son agradables. Entonces dice el pasaje, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo, como has pedido esto, y no todo lo que pudiste haber pedido para beneficiarte, voy a concederte lo que has pedido. ¿Qué pidió Salomón entonces? Sabiduría, discernimiento, estrategia para administrar lo que él tenía ya en entendido que no era suyo. Salomón mismo escribe que desnudos venimos a este mundo y desnudos habremos de partir de él. No trajimos nada a este mundo, no podremos llevarnos nada de él. Entonces todo cuanto tenemos, todo cuanto obtengamos es un regalo de Dios. Entonces todo le pertenece a él. Entonces dice la palabra de Dios que Salomón podía haber escogido entre pedir aquello que pudiera suplir su necesidad temporal o pedir aquello que pudiera suplir su necesidad eterna. Y él optó por aquello que permanece para siempre, la sabiduría de Dios guiando su vida. Entonces dice la palabra de Dios ahí en el verso 11, como has pedido esto y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Él podría haber pedido una larga vida, podría haber pedido la muerte de sus enemigos, podría haber pedido riqueza, pero no lo hizo. Él pidió algo que tuviera que ver con los intereses del reino. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba representando a Dios ante los israelitas. Entonces quería mostrar la justicia de Dios en su diario vivir. Muchos de nosotros no estamos caminando en la plenitud que como hijos de Dios hemos sido llamados a caminar por el hecho de que no le hemos dado importancia a la justicia que manifestamos en nuestro diario vivir. Dentro de la iglesia somos unas personas, fuera de la iglesia somos otras personas. ¿Y qué hay de esa justicia que debemos de manifestar a aquellos que nos rodean? En nuestro lugar de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros círculos más íntimos, ¿con nuestra vida estamos glorificando a Dios? ¿O simplemente no le estamos dando la importancia que esto representa? Salomón sabía que si él era un hombre sabio, podía representar a Dios dignamente. Y dice la palabra del Señor que al Señor le agradó. ¿Dónde estaba el corazón de Salomón? Porque el corazón de Salomón se encontraba en los intereses del reino. Y dice la palabra de Dios en el verso 12, voy a concederte lo que has pedido.
Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me has pedido, te daré riquezas y esplendor en toda tu vida. Ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Entonces Dios le dice: me parece perfecto que tu corazón esté en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y por cuanto tu corazón está donde está mi voluntad, yo de cierto te voy a bendecir. Pero ¿qué sucede hoy? Muchas veces está nuestro corazón donde está nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y por este motivo es que no vemos la vida abundante a la cual Cristo nos llamó. Recuerde que la palabra del Señor enfatiza que Satanás no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia. ¿Qué tan abundante es esa vida que nosotros hoy vivimos? ¿Qué tan llena de gozo? ¿Qué tan plena? ¿Qué tan dicha? Necesitamos hoy darnos cuenta hacia dónde se está inclinando nuestro corazón. Cuando Salomón despertó, dice el verso 15, y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Note lo que está diciendo la palabra de Dios. El interés del reino se revela al corazón del rey, y la visión del rey cambia de lugar. Una persona va a cambiar la dirección de sus pasos hasta que reciba la revelación de Dios del propósito para el cual fue creado. Hasta que tú recibes la revelación de cuál es el propósito de Dios, hacia allá se encamina tu corazón. Y si no sabemos para qué Cristo nos alcanzó, para qué Cristo nos rescató, muy seguramente estamos caminando por la vida extraviados, sin un sentido claro hacia dónde dirigir nuestros pasos. Me llama la atención que por costumbre Salomón estuviera yendo a Gabaón. Por costumbre Salomón tuviera que continuar estando ofreciendo sacrificios en un lugar donde el arca de Dios no estaba. ¿Y cuántas veces la costumbre nos lleva a lugares donde la presencia de Dios no está? Pero cuando el propósito de Dios es revelado para nuestra vida, entonces nuestros pasos se dirigen en pos de aquello para lo cual fuimos escogidos por Cristo. Y entonces Él dice: yo no tengo ya nada que hacer en Gabaón, si en Jerusalén está el arca del pacto, en Jerusalén está la presencia de Dios. Y Él se mueve de Gabaón hacia Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que se presenta ante el arca del pacto del Señor, porque su entendimiento ha sido abierto. Y entonces ofrece holocaustos y sacrificios de comunión. Y dice la palabra de Dios que después ofreció un banquete para toda su corte. Cuando hay bendición en la casa de los justos, todos aquellos que les rodean disfrutan de dichas bendiciones. Cuando Salomón corrige sus pasos a causa de la revelación del propósito de Dios para su vida, todo Israel comienza a verse beneficiado por el solo hecho de que el entendimiento del rey fuera alumbrado. Nosotros, quienes estamos en autoridad, tenemos una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad que tenemos es la de poder descubrir para qué fuimos alcanzados por Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? El venir y simplemente sentarnos en una reunión entre semana o una reunión dominical. ¿Ese fue el propósito para el cual Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Cuál es el propósito para su vida en específico? ¿Cuál es el porqué
Y si lo sabe, la pregunta es, ¿lo está viviendo? Siempre la revelación del propósito de Dios a nuestra vida nos marcará la ruta de avance hacia su corazón. Se reveló el propósito de Dios a Salomón y entonces éste dejó de estar en Gabaón para ir hacia la presencia de Dios en Jerusalén, representada en el arca del pacto. Le sucede exactamente lo mismo a Saulo de Tarso. Le es revelado el propósito de Dios camino a Damasco, y entonces él ahora tiene que dirigir sus pasos hacia el propósito de Dios. Recuerden aquella ocasión cuando la Escritura dice que Saulo le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? En ese momento su corazón estaba dispuesto, disponible a hacer la obra de Dios. Y lamentablemente muchos cristianos, a causa de la costumbre, han dejado de estar disponibles, porque la rutina solo les permite estar dispuestos. Pero de nada nos sirve tener un corazón dispuesto si no hay en nosotros disponibilidad. De nada nos serviría levantar nuestras manos y decir: Dios, cámbiame, cuando en realidad no tenemos el interés en que esto suceda. Necesitamos pues poner nuestra voluntad a los pies de Cristo. Pasó el tiempo y nos dice la palabra de Dios que llegó entonces a Salomón un caso especial. Y este caso especial lo vemos ahí en primer libro de Reyes, en el capítulo 3, desde el verso 16 al verso 28. Y vamos a darnos cuenta cómo es que Salomón comienza a juzgar al pueblo de Israel. Lo que debemos de tener presente es que toda sabiduría que traiga consigo fruto de justicia tendrá como origen la revelación de un Dios amoroso y lleno de compasión. ¿Cómo es que podemos ejecutar mejor una sentencia, una disciplina? Conociendo a Dios. Porque si no conocemos a Dios, entonces vamos a juzgar desde criterios netamente humanos y cometeremos injusticia. Pero si el corazón de Dios nos es revelado y conocemos a un Dios amoroso y lleno de compasión, entonces la sabiduría que dicha revelación nos dé nos va a llevar a manifestar frutos de justicia, donde el propósito sea que el reino siga avanzando, donde el propósito es que el reino siga perseverando, donde el propósito es que el reino siga prevaleciendo, y no que unos intereses aislados y egoístas sean los que finalmente se lleven a cabo. Entonces fíjese lo que la palabra de Dios enseña. Verso 16. Tiempo después, 2 prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz, y a los 3 días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras 2. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía, y tomando a mi hijo lo acostó junto a ella, y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto. Pero al clarear el día, lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. «No es cierto», exclamó la otra mujer. «El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo». Empieza a haber un problema entre 2 mujeres. Y el problema es por una criatura, un bebé. Una de ellas se acostó sobre él y lo asfixió, y cambió el bebé muerto por uno vivo. Eso representa a aquellos que caminan con deseos egoístas, sin tener la vista puesta en aquello que puede traer bendición. Simplemente quieren aquello que en el momento desean. Y dice la palabra de Dios que insistió la primera diciendo: «Mientes,
el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. Imagínese esa escena. Está Salomón sentado en su trono para dictar justicia y esas dos mujeres peleándose. Y entonces el rey les dice: hey, tranquilos. Una de ustedes dice: el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice: no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces él le dijo a su guardia personal: consíganme una espada. Y se la llevaron. Y Salomón dijo: partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, diga conmigo, la verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: por favor, su majestad, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. A la verdadera madre le dolía lo que había dado a luz. A los que en verdad logran ser tocados por la visión del cielo, les dolerá perder lo que el cielo les confió. Y cuando esté en riesgo, preferirán renunciar a sus deseos para que lo que el reino te confió siga intacto. Porque solamente quien da a luz el propósito de Dios sabe lo que significa. Va a haber personas para las cuales la visión de esta casa no signifique nada. Pero hay para quienes lo hemos dado a luz, que preferiríamos renunciar a lo que nosotros queremos para que dicha visión continúe. Una de ellas, la que no era la madre, dijo: a mí no me importa, mátenlo, ni mío ni tuyo, ninguna de las dos. Pero la que era genuinamente la madre y la que lo dio a luz, dijo: prefiero quedarme sin él, pero sabiendo que está vivo, a aferrarme a algo que el día de mañana me impida tenerle. ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo estamos moviéndonos nosotros? ¿Priorizando los propósitos del reino o priorizando nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros más profundos deseos? La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: por favor, su majestad, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio la otra exclamó: ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces el rey ordenó: no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. ¿Cómo supieron que ella era la madre? Porque pudo renunciar a lo que deseaba por causa de aquello que había dado a luz. ¿Cómo sabrás que estás dando a luz algo en el espíritu? ¿Cómo puedes saber que algo en el espíritu te pertenece? Porque puedes renunciar a lo que quieres, a lo que deseas, para seguirlo conservando. Buscarás que de alguna manera nada interfiera en que aquello para lo cual trabajaste, te entregaste, pueda destruir y acabar con aquello que Dios te confió. Podemos manejarlo en diferentes áreas, en diferentes niveles. Podemos manejarlo en el área ministerial y hasta dónde te dolería perder tu ministerio.
¿Hasta dónde te dolería perder esta iglesia? ¿Hasta dónde te perdería perder tus pastores? ¿Hasta dónde te dolería perder a la persona que tienes a tu izquierda, a tu derecha, adelante o atrás? Las personas que nos sirven, las personas que nos ayudan, las personas que nos motivan. ¿Hasta dónde nos importaría? Es cierto que hay quienes no han dado a luz la visión y dirían, pues si cierran portadores de bendición, hay más de 2,000 congregaciones en la zona. Si ya no está ese pastor, vendrá otro. Y significa que no hemos dado a luz. No quedamos embarazados. Nuestro espíritu no se impregnó de algo que pudiera trascender. Y entonces vivimos solo para el momento. La madre que dio a luz al pequeño dijo: prefiero renunciar a mi sueño que perder aquello que di a luz. Y camino hacia la perfección, iglesia, va a haber cosas que vamos a tener que poner en el altar para que el sueño de Dios se cumpla. Cosas que desearíamos, que sin pensarlo 2 veces nos comprometeríamos y pudiéramos construir, pero que por causa de que esa decisión podría afectar lo que el cielo trajo a nuestra vida, y como nosotros lo dimos a luz, entonces podemos decir: no lo maten, prefiero quedarme sin mi sueño, prefiero quedarme sin aquello que anhelé con todo el corazón, pero que lo que el cielo me confió no se pierda. Esa clase de hombres, esa clase de mujeres son los que pueden realmente hacer que el reino de los cielos trascienda, porque su corazón está donde la voluntad de Dios está. Si tu corazón está donde la voluntad de Dios está, sin duda enfrentaremos situaciones donde tengamos que pagar altos sacrificios, pero lo haremos por causa de lo que se nos confió, por causa de lo que hemos dado a luz. Termino con esto. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. El respeto no es algo que se exija, el respeto es algo que se gana. Salomón podría haber exigido respeto por causa de tener una investidura, pero el genuino respeto es algo que se gana cuando vemos a la gente moverse en el lugar donde Dios le colocó, bajo la autoridad que Dios le dio y con el propósito que Dios le encomendó. Entonces esas personas adquieren a nuestros ojos un nivel mucho más alto de respeto. En un principio él mismo dice: no tengo lo suficiente para gobernar, pero quiero depender de ti. Aquí estoy ante ti, honesto y con devoción. Transfórmame. Y Dios, que comienza en él la buena obra, la sigue perfeccionando hasta que todo Israel puede darse cuenta que es un hombre capaz de llevar el reino hacia el imperio que habrá de convertirse. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios.